Buenos días, profesora. Nuestro tema es el aborto y los integrantes son Dayana Peña, Gino Navarrete, Angie Mindiolaza, Arturo Zambrano y mi persona, Juliana Solís. A continuación, mi compañera Dayana va a hablar sobre el tema. Bueno, yo les voy a hablar sobre el origen del debate sobre el aborto en el mundo. Bueno, el debate sobre el aborto tiene lo que son raíces antiguas, ya que desde las prácticas permisivas en las culturas como griega y Roma, hasta las restricciones impuestas por la Iglesia de la Edad Media en el siglo XIX. Con el avance médico y los movimientos feministas iniciales comenzó a discutirse como un derecho de las mujeres durante el siglo XX. El feminismo y los casos legales como Royce y Wander en Estados Unidos impusieron la legalidad en varios países, ya que mientras que otros iban endureciendo sus leyes. Bueno, también les voy a hablar sobre la evolución de las leyes sobre el aborto en diferentes países. En esto, las evoluciones de las leyes varía por región, ya que las primeras legalizaciones fue en la Unión Soviética en 1920 y en países escandinavos en 1930. Fueron pioneros y en esto hubieron restricciones durante el siglo XIX y el siglo XX, ya que en muchos países criminalizaron el aborto bajo influencia religiosa. Avances también del siglo XX en Reino Unido en 1967, en Estados Unidos, Royce y Ward, y en otros países europeos despenalizaron principalmente el aborto. En el siglo XXI, en Argentina, en 2020, en Irlanda, en 2018 y México en 2023 lo legalizaron, mientras que en Estados Unidos re- revirtió Rolls y Wander en 2022 y Polonia endureció sus leyes. También les voy a hablar sobre las situaciones actuales en América Latina y en Ecuador. En América Latina, actualmente, en la mayoría de los países de América Latina existen también lo que son leyes restringidas sobre lo que es el tema del aborto, ya que en las últimas décadas se ha logrado avances significativos, tanto lo que es legalizando parcial. En esto, en Argentina, en 2020 se legalizó el aborto hasta las 14 semanas. En Colombia, en el 2022 se permitió hasta las 24 semanas. En México, en el 2023 hubo la Corte Suprema que garantizó el derecho del aborto en todo el país. En cambio, en las situaciones aquí en Ecuador, en esta el aborto es legal solo en casos específicos, casos como pueden ser permitidos, ya que cuando el embarazo es resultado de una violación, hasta las 12 semanas en mujeres adultas y 18 semanas en niñas y adolescentes. En esto también hay un riesgo, ya que está entre la vida y la salud de la mujer. Y también hay lo que son las restricciones. En esto está fuera de estos casos, ya que el aborto sigue penalizado como penas de 1 a 3 años para quienes lo practiquen y para las mujeres que lo consientan. En en los hitilos, porque también les voy a hablar sobre los hitilos, en los hitilos tenemos que hay hilos claves en los derechos reducidos. Por ejemplo, en Unión Soviética en 1920 está que es el primer país en legalizar lo que es el aborto. En segundo caso también tenemos lo que es la píldora anticonceptiva. En esto, en 1960 se transformó el control reducido. Como tercer punto está sobre Roe versus Wade en 1973. En esta se reconoció el aborto como derecho en Estados Unidos.
Y también tenemos como cuarto punto la conferencia del Cario en 1994. En esto se declaró los derechos reproductivos como derechos humanos. Y por último, en América Latina se legalizó el aborto en Uruguay en 2012 y Argentina en 2020 y en Colombia 2022 y México 2023. Gracias. A continuación, mi compañero. Bueno, aspectos éticos del aborto. El aborto es uno de los temas más debatidos en la ética moral contemporánea, debido a la diversidad de perspectivas que involucran los derechos y las creencias, y sobre todo valores sociales. Los dilemas éticos surgen a partir de la naturaleza y la complejidad de la vida, la autonomía personal y las normas culturales y las consecuencias sociales del aborto. Bueno, dilemas éticos sobre el inicio de la vida. El dilema sobre cuándo comienza la vida humana es uno de los aspectos centrales en el debate ético del aborto. Algunas posturas consideran que la vida nace desde la concepción, dado que en ese momento se forma un nuevo material genético único, o sea, un ADN completamente distinto al de la madre. Otras opciones lo ubican en la implantación del embrión en el útero o durante las etapas más avanzadas, como el desarrollo del sistema nervioso central o la capacidad de sentir dolor. También se menciona la viabilidad, es decir, en el momento en el que el feto puede sobrevivir fuera del útero de la madre, que ocurre alrededor de 24 semanas aproximadamente de gestación. Finalmente, hay quienes sostienen que la vida plena comienza en el nacimiento. Ahora, la dificultad radica en que cada criterio tiene implicaciones éticas y legales y sociales, ya que establece en qué momento el embrión o feto podría considerarse un sujeto de derecho. Por otro lado, tenemos la contraposición de derechos, el embrión al derecho de la mujer. El derecho sobre la contraposición de derechos entre el embrión y la mujer se centra en equilibrar el derecho del embrión o feto a la vida con el derecho de la mujer, es decir, sobre su cuerpo y su futuro. Quienes defienden al embrión argumentan que desde la concepción nace la vida y que es un individuo completamente diferente al de la madre, debido a que tiene un ADN distinto y tiene incluso latidos de corazón diferentes. Y este embrión tiene que ser protegido, mientras que las posturas a favor de la autonomía femenina destacan que forzar a una mujer a continuar con un embarazo puede vulnerar la salud física y mental a su libertad personal. Este caso sería mi cuerpo, mi decisión. Este conflicto se intensifica en casos como embarazos por violación, malformaciones graves o incluso riesgos para la vida de la madre, donde la prioridad de los derechos pueden variar según las perspectivas legal o cultural incluso. Ahora, en las perspectivas filosóficas tenemos dos, la ética deontológica y la ética feminista. Bueno, la ética deontológica se centra en los principios morales universales, como el deber de no quitar una vida inocente, protegerla en todo sentido. Bueno, desde esta perspectiva el aborto sería inmoral, porque viola un principio fundamental independiente de las circunstancias o las consecuencias, que es el derecho a la vida. Sin embargo, también plantea preguntas como si es justo exigir a una mujer cumplir con este deber en situaciones extremas. Y otra es la ética feminista. Esta resalta la importancia de la autonomía. Como lo dije anteriormente, mi cuerpo, mi decisión. Este argumenta que las mujeres tienen derecho a decidir sobre su cuerpo y rechaza las leyes que imponen embarazos forzados como una forma de control patriarcal. Buenas tardes, a mí me tocó el marco legal del aborto. Diferencias en las leyes del aborto en el mundo. Tenemos tres, restrictivas, permisivas y mixtas. Las restrictivas son aquellos en los cuales restringen el aborto. No hay una ley que lo
que lo permita, como en el país de El Salvador, Honduras, Nicaragua. Estos países están totalmente prohibidos a realizarse un aborto. Si el aborto es clandestino, esto puede ocasionar a enfrentar severas penas de cárcel. En la permisiva, en esta en cambio sí, en ciertos países sí se puede hacer una solicitud sin necesidad de justificar por qué quiero hacerme el aborto, solamente con la solicitud de sus datos y especificando ciertos datos personales, ellos pueden acceder al aborto hasta ciertas semanas de gestación. Estas leyes suelen incluir servicios gratuitos o accesibles dentro de su sistema de salud. En cambio, en la mixta está las dos, o sea que quiere decir que el aborto es legal por voluntad hasta las 12 semanas, mientras que en otras sigue siendo penalizado, dependiendo de cuántas semanas esté su gestación. En el análisis de la legislación en Ecuador, tenemos que los casos permitidos son el aborto en casos de violación legalizados en el 2021, cuando la vida o la salud de la mujer está en riesgo según lo determinado con un médico. Restricciones. Para el aborto por violación existen límites de gestaciones como 12 semanas para mujeres adultas y 18 semanas para menores de edad o mujeres de zonas rurales o marginales. La penalización para el aborto fuera de estos supuestos con penas de 6 meses a 2 años de prisión, tanto para la mujer como para quienes lo practiquen. Esto de aquí, con las leyes que están arriba, si no las cumplen, son penalizados. Consecuencias legales del aborto clandestino. Penales en las mujeres enfrentan procesos judiciales y penas de prisión. Profesionales de salud que estén involucrados en abortos clandestinos también son procesados. Sociales, quiere decir que la criminalización perpetua el estigma, limitando la capacidad de las mujeres para buscar ayuda médica, depende mucho de cómo lo vea la sociedad, porque ciertos estigmas están en contra de esto. La comunidad marginadas, las mujeres suelen ser denunciadas por sus propios familiares o vecinos, ya que su manera de pensar es diferente y no dejan que los otros determinen su propia voluntad en el aborto. Entonces, en la salud, también tenemos que el aborto realizado en condiciones inseguras son una de las principales causas de mortalidad materna en regiones donde el aborto está penalizado, o sea que hay ciertos centros de salud clandestinos que no tienen sus sus maneras aseadas de su clínica, sino que es de una manera más inhumana, que igual la gente se arriesga y terminan es muriendo. Entonces, por eso indican que ciertos centros que se hacen llamar centros de salud no están, no están acorde para hacerse cierto aborto en las mujeres, entonces llegan a la muerte. En el impacto de la legalización en derechos humanos y sociales. En los derechos humanos es proteger el derecho de las mujeres a la salud, la autonomía corporal, a la dignidad. Garantizan el cumplimiento y tratados internacionales sobre los derechos de reproducción, como la estabilidad por la ONU y el CIDH. Lo social reduce la desigualdad entre mujeres de bajos recursos, tienen acceso a procedimientos seguros, mejora la calidad pública al disminuir la mortalidad materna asociada al aborto y a lo clandestino, o sea que
ciertos abortos igual se siguen haciendo. Promueve la equidad de género al reconocer a las mujeres como agentes autónomos de sus decisiones. Gracias. Buenos días, yo voy a hablar sobre las perspectivas médicas sobre el aborto. El aborto es un tema complejo que abarca consideraciones médicas, legales y éticas. Desde la perspectiva médica, es crucial garantizar que el procedimiento se realice de manera segura y que la salud integral de las mujeres se coloquen como prioridad. En esta presentación exploraremos los métodos del aborto, los riesgos asociados a prácticas clandestinas, su impacto en la salud de las mujeres y el papel personal médico en los contextos legales restrictivos. Los métodos de aborto y por medicamentos y quirúrgicos. Los métodos de abortos por medicamento se realizan mediante la administración de medicamentos como la mifepristona y el misoprostol. La mifepristona bloquea la acción de la hormona progesterona, esencial para el desarrollo del embarazo, mientras que el misoprostol induce contracciones uterinas para expulsar el tejido embrionario. Este método es efectivo en el embarazo de hasta 10 semanas y ofrece una alta seguridad y eficacia bajo supervisión médica. Se caracteriza por un menor riesgo de complicaciones y posibilidad de realizar sin necesidad de hospitalización en la mayoría de los casos. Mientras que el aborto quirúrgico existen métodos de existen dos, que se dependiendo de las etapas del embarazo. La aspiración manual eunotorina, un procedimiento menos invasivo, se recomienda hasta 12 semanas de gestación. Por otro lado, la dilatación y evacuación se utiliza en embarazos más avanzados. Ambos métodos se realizan bajo anestesia local o general y sus procedimientos son rápidos. El riesgo de complicaciones es muy bajo cuando se lleva a cabo en entornos seguros con personal médico capacitados. Los riesgos del aborto clandestino para la salud. Hay métodos inseguros, complicaciones comunes y impacto global. Los métodos inseguros en contextos desde el aborto ilegal o inaccesible. Las mujeres recurren a métodos inseguros y peligrosos como el uso de objetos punzantes, sustancias tóxicas o automedicación sin supervisión médica. Mientras que las complicaciones comunes, estas perspectivas conllevan un alto riesgo de complicaciones graves, incluyendo infecciones, capas de sepsis, hemorragias potencialmente mortales y lesiones de órganos internos. El impacto global, la Organización Mundial de la Salud considera que los abortos inseguros como una de las principales causas de mortalidad materna en el mundo. El impacto de salud física, mental y de las mujeres. La salud física, los abortos seguros realizados por profesionales de la salud en entornos regulados presentan un riesgo muy bajo de complicaciones. Es en contraste, los abortos inseguros aumentan significativamente los riesgos de infertilidad y muerte, mientras que la salud mental estudio indica que la mayoría de las mujeres no experimentan trastornos psicológicos después de un aborto. Sin embargo, factores como la estigma social, la falta de apoyo familiar o social y el acceso limitado a servicios post-abortos pueden influir negativamente en la salud mental. El rol del personal médico en países con restricciones legales. Dilemas éticos y legales. Los profesionales de salud se enfrentan a desafíos de conciliar sus obligaciones éticas de proteger la vida y salud de sus pacientes con las restricciones legales. Acciones claves. Es fundamental que el personal médico brinde información precisa y no sesgada sobre las opciones reproductivas, derivando a los pacientes a servicios legales seguros cuando sea posible. Además, deben promover la salud públicamente, la educación y la prevención anticonceptiva y abogar por reformas legales que prioricen la seguridad y bienestar de las mujeres. En la prioridad del bienestar es esencial recordar que las decisiones sobre la salud reproductiva deben tomarse de manera informada y libre, siempre priorizando el bienestar físico de la mujer, mental y de las mujeres. En conclusión, desde una perspectiva médica, el aborto seguro es una necesidad esencial de salud pública, prohibirlo, no eliminarlo la de la práctica, sino que la vuelva peligrosa. Es fundamental garantizar el acceso a servicios seguros basados en la evidencia científica y respetar los derechos productivos de las mujeres. Siempre priorizar su bienestar físico, salud mental. Es crucial impulsar reformas legales con la despenalización al aborto y garantizar salud autónoma a las mujeres.
Bueno, yo les voy a hablar sobre el impacto social del aborto. Esto está clasificado por 4 subtemas, que es las consecuencias sociales de la legislación del aborto. Tenemos lo que es la relación entre la pobreza y el acceso al aborto seguro. Tenemos lo que es la opinión pública y movimientos sociales a favor y en contra del aborto. Y por último, tenemos lo que es la educación sexual y su rol en la prevención del embarazo no deseado. Bueno, las consecuencias sociales de la legislación del aborto está clasificado por reducción de muertes maternas, que esta tenemos la legislación que permite abortos seguros y la reducción de las complicaciones médicas y las muertes derivadas de abortos clandestinos. Tenemos también desafíos culturales, que esto pasa en las sociedades conservadoras, la legislación que puede generar conflictos sociales debido a resistencias de sectores tradicionales. Tenemos también la relación entre pobreza y acceso al aborto seguro. Tenemos inequidad socioeconómica. Las mujeres en situación de pobreza suelen tener menos acceso a abortos seguros y recurren a métodos clandestinos, poniendo en riesgo su salud. También tenemos el ciclo de pobreza, que es la falta de acceso al aborto que puede obligar a mujeres jóvenes o en situaciones de vulnerabilidad a asumir a maternidades no deseadas, limitando su educación y oportunidades laborales. Opinión pública y movimientos sociales a favor y en contra del aborto. Tenemos lo que es los movimientos de pro vida, que esta argumenta que el aborto es moralmente inaceptable y defiende la vida del feto desde la concepción. Estas proponen alternativas como la adopción y el apoyo a madres gestantes. También tenemos lo que es el movimiento pro elección. Esta defiende el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y exigen garantizar abortos seguros como parte de los derechos reproductivos. También tenemos lo que es la polarización social. El aborto es uno de los temas más polarizantes en muchos países, generando intensos debates políticos y sociales. Educación sexual y su rol en la prevención de embarazos no deseados. Tenemos la importancia que es la educación sexual integral y esta reduce las tasas de embarazos no deseados al informar sobre métodos anticonceptivos y prevenir prácticas de riesgo. Tenemos lo que es el acceso desigual en muchas comunidades, especialmente en zonas rurales. La educación sexual es insuficiente o inexistente, perpetuando la desinformación. Y por último, tenemos lo que es el impacto positivo, que son países con programas sólidos de educación sexual y estas suelen tener tasas más bajas de aborto, ya que previenen los embarazos no deseados desde la raíz. Con esto terminamos nuestro tema. Muchísimas gracias.